de la Iglesia Católica. Así que el tema de los encuentros, que en la Iglesia Católica se llama cursillo, no es una revelación que Dios le haya dado a César Castellano, es una copia de los encuentros que se hacían en la década del final del 60 y comienzo del 70 a través del señor José María Escrivá de Balaguer. El problema es que, claro, como G12 es un sistema que hace crecer numéricamente la iglesia, entonces es muy llamativo. Y los pastores que obviamente tienen iglesias pequeñas y que a lo mejor tienen esa sed, esa hambre, que su iglesia crezca, adoptan este sistema porque aparentemente es un sistema que trae muchos dividendos económicos, muchos dividendos numéricos. Pero en realidad el gran problema de G12 es que G12 en el fondo lo que hace es que los pastores traicionen sus raíces cristianas. Lo que hace que los pastores renieguen de su fe bíblica, hace que los pastores incluso estén predicando lo que dice Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 al 8, un nuevo evangelio. G12 no es una nueva revelación, G12 sencillamente es un nuevo evangelio, y la Biblia dice claramente que no hay ningún otro evangelio. Y si hay alguno que predica un evangelio diferente al que se ha anunciado, la Biblia lo deja bajo maldición. Así que en realidad G12 no es una doctrina nueva, ni es una doctrina diferente a la nuestra. G12 es un sistema absolutamente antiescritural, es otro evangelio y por ende tiene que ser rechazado de plano por nosotros los pastores y los hermanos que son gente avisada, que están, ¿no es cierto?, sumida y metida en la palabra y en una comunión profunda con Dios. Exactamente. Usted habló ahí, hermano, acerca de la procedencia de G12 y cuando usted mencionó al cura José María Balaguer, estamos hablando de la orden jesuita, que es el brazo militar armado, el brazo ejecutor de la Iglesia Católica, y sus orígenes se remontaron exactamente desde la fundación de esta orden, y podríamos decirlo ahora que esta es como una orden secreta, funciona como la masonería dentro de la Iglesia Católica, que son los jesuitas, y esto lo podemos decir porque existen testimonios claros en la net acerca de ex jesuitas que han explicado cómo ellos han sido iniciados, porque para ser jesuita hay que pasar por un proceso de iniciación. Cuando hablamos de procesos de iniciación, estamos hablando de ocultismo, estamos hablando de secretismos. Por eso, de ahí que en los encuentros G12 también lleven esta práctica, como lo hace la masonería, donde se hace que la gente que asista a los encuentros jure o prometa secretismo. Ahora, usted mencionó ahí que esto inició dentro del catolicismo para los jóvenes y que los jóvenes fueron impactados con este sistema de encuentro que metió José María Balaguer allá por el año 1975, cuando el Opus Dei encabezó esto. Así es que para que sepa la iglesia cristiana de dónde vienen los encuentros, cuál es la procedencia. El Opus Dei significa la obra de Dios, pero las personas que trabajan para el Opus Dei son como espías dentro del Vaticano, que no necesariamente tienen que ser curas, sino que son católicos que están comprometidos con el catolicismo. Y así que el Opus Dei es el que empezó a prácticamente diseminar esta práctica dentro de la Iglesia Católica, que ahora ha alcanzado a la Iglesia Evangélica. Todo esto ha sido como un proceso, pastor, como parte de la estrategia de los católicos para alcanzar a los cristianos evangélicos a través de las edades. Y este mismo Balaguer dijo, permítanme establecer un sistema de encuentros y en tantos años vamos a tener a la Iglesia Evangélica en nuestras manos. Y es exactamente lo que ha estado pasando en estos tiempos cuando la Iglesia Evangélica ha mordido el anzuelo, porque esto es parte de lo que es el movimiento ecuménico de la Iglesia Católica, que empezó todo esto con el Concilio Vaticano II, donde se plantearon estrategias, y una de las estrategias para hacer volver a los hermanos separados eran los encuentros del G12. Bueno, justamente José María Escrivá de Balaguer, este singular personaje, fíjese que afirmaba haber tenido una experiencia sobrenatural con Dios, porque eso los cautivó mucho a los jóvenes, tal como usted dice. Él aseguraba que había experimentado incluso en carne propia el sufrimiento de Jesús en el Calvario. Inclusive, él les aseguraba a sus seguidores, que fueron creciendo mucho después con el tiempo, que había sentido incluso los terribles dolores que Jesús mismo sintió en la cruz. Esto incluso llevó a patentar en los militantes fanáticos de este movimiento que nombramos el Opus Dei, que como usted bien decía, significa obra de Dios, la autoflagelación. Ellos incluso recrean los sufrimientos de Cristo usando instrumentos diversos para autoflagelarse cada noche, inclusive hasta desangrarse como forma, explican ellos, de purificarse. Esto lo expresa el cura Escrivá de Balaguer cuando comienza a formar esto que nosotros llamamos las células de fervientes católicos, que se componían, curiosamente, de 12 personas
imitando según ellos al Colegio Apostólico, que es lo mismo que comenzó a hacer más tarde César Castellano dentro del movimiento protestante. El fundador del Opus Dei, este señor José María Escrivá de Balaguer, ideó un sistema para que sus seguidores recibieran unas experiencias similares a las que él tuvo, y justamente él colocó como nombre a este tipo de actividades un encuentro con Jesús. Para ello ideó él un sistema que justamente denominó encuentros, en los cuales se comenzaron a practicar estos métodos muy parecidos a los que hoy día son usados, casi prácticamente copiados a la perfección por G12, que ahora está lamentablemente metido fuertemente en el mundo evangélico. Y tal como te decía, amado siervo, la finalidad era reclutar laicos al catolicismo proveniente de varios sectores sociales. Pero curiosamente, este señor, Escrivá de Balaguer, se le llamó el líder de los 12. Ese fue uno de los títulos que se le dio a este señor. Y en estos encuentros se le hacía creer que estarían más cerca de Jesús, y se les enseñaba algo que también lo practican en G12, lo que se llama la filosofía del sigilo. Es decir, una especie de voto de silencio, de no contar lo que ahí había ocurrido. Esto se convirtió en una de las armas más poderosas de los jesuitas para lograr lo que ellos llaman la fidelidad absoluta. En realidad, lo que pretendía este cura era que todos aquellos que participaban en los encuentros no solamente aparentemente tuvieron un encuentro con Jesús, sino que ellos les juraran una lealtad absoluta a la Iglesia Católica y al Papa de Roma. De hecho, todos los hermanos que han conocido de G12 saben que G12 jamás se va a predicar en contra de la Iglesia Católica. Muy por el contrario. Incluso ellos creen que es bueno que de estos encuentros participe todo tipo de personas, hasta gente católica. Así que en este sentido entendemos que esto es una trampa, un ardid poderoso de Satanás, el diablo, que es un camino que está pavimentando el diablo para que la Iglesia evangélica vuelva a Roma, y esperemos que este tema pueda hacer reaccionar a muchos hermanos que están ahí medio ambivalentes, medio, ¿no es cierto?, ambiguos, medio híbridos, medio indecisos, medio confundidos, que el Espíritu Santo pueda usar lo que estamos compartiendo para que reaccionen muchos hermanos y salgan de estos movimientos que están en absoluta apostasía. Así es, pastor, y reconocemos que en la actualidad llegó fuertemente a Latinoamérica, y como usted lo decía hace un momento, efectivamente, ¿quién como iglesia pequeña, quién no quisiera crecer? Pero es por eso que nosotros hemos descuidado lo que es la doctrina, la palabra del Señor que está escrita en este libro precioso, que nosotros como cristianos siempre tenemos que no solamente en la iglesia escudriñar las escrituras, sino también en casa, porque a través de ello nosotros nos podemos discernir a través del Espíritu Santo, nos da discernimiento si estas olas vienen de parte de Dios o vienen de parte del enemigo. Y efectivamente se han infiltrado, y reconocemos que hay hombres que aún se han parado en la brecha, como ustedes, como nosotros, y que estamos peleando la buena batalla. Es una sola fe. Reconocemos, como lo que dijo Judas, es un solo Señor, una sola fe, y eso es lo que estamos hablando. Lamentablemente se ha infiltrado, hemos visto mucha gente herida en el camino, hemos visto gente que ha sido atropellada, no solamente en Latinoamérica, sino aquí mismo, en este mismo estado, decepcionados totalmente del Evangelio, porque fueron confundidos, fueron atraídos por una manifestación que aparentemente sí traía mucho beneficio, no solamente a la iglesia, sino que supuestamente para llevarlos al reino del Señor. Pero vemos en los tiempos que hemos cruzado, estos años, hemos visto que estas cosas no son del Señor, porque si fueran del Señor, no dividirían iglesias, no dividirían amistades. Hay gente de que uno va a las iglesias y ya no te ven igual, te miran de otra manera. Aquellas amistades que había fuertes lazos entre los pastores y los miembros, ahora hay una competencia entre todos, y eso Dios no vino a dividir. El diablo fue el que vino a dividir, a matar y a destruir. Y nosotros reconocemos lo que dice Judas, que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No hay otra variedad. En las nuevas olas que nos están manifestando han querido destruir los fundamentos con nuevas, como lo es la nueva era. Ha querido traer, incluso tocando a fuertes ministros que reconocemos que por mucho tiempo se mantuvieron en la sana doctrina, pero sin embargo, por alguna conveniencia, no sé de qué índole, pero sí vemos que ha afectado, y como nosotros como pueblo del Señor tenemos que estar vigentes.
tenemos que estar escudriñando. Ciertamente el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes sea manifestada la apostasía. Y estamos en el tiempo perfecto para decir que Cristo viene pronto. Esta gente se burla, se mofa de todo lo que nosotros hablamos, pero ya las Escrituras lo había hablado hace varios miles de años y nos advierte sobre falsas doctrinas y falsos maestros. Están sucediendo y gracias a Dios que esta radio, estas personas como nosotros, estamos aquí parados en la brecha y no callaremos, porque esta gente lo que quieren, solicitan que por favor no veamos, no hablemos ni tampoco oigamos. Estamos ejerciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Así es, Pastor Isaí, Pastor Marcos. Una de las cosas que dijo el Pastor Isaí, el Pastor Marcos, era que el G12, escriba Balaguer, estableció la escuela del G12 y era el líder del grupo de los 12, y que esa era una escuela que ellos llamaban la escuela apostólica. Esto explica la razón del porqué de surgimiento de tantos apóstoles, entre comillas, en nuestros tiempos, porque hoy existe una fiebre por apostolitis aguda. Nadie quiere ser pastor, nadie quiere ser evangelista. Yo conozco evangelistas que eran evangelistas, ahora son pastores. Ahora incluso entre los gringos, ¿verdad? Que es donde empezó este movimiento apóstata, pero hace años, pero no a la manera del G12. Hoy muchos pastores de esos famosos que están por la televisión, por Trinity Broadcasting Network, TBN, y por Enlace, que es prácticamente las plantas repetidoras que tiene el TVN para América Latina. Nosotros podemos ver ahí los programas de los pastores gringos, en donde los pastores gringos, que antes se ponían pastores, reverendos o lo que sea, hoy se están poniendo apóstoles. Entonces, esta fiebre de apostolitis ahora ha venido a incrementarse con el G12 por causa de esa escuela apostólica, como dijo el Pastor Marcos. Otra cosa de la que usted habló, Pastor Marcos, es acerca de la experiencia que César Castellanos presuntamente tuvo. Y esto lo dice César Castellanos en su libro, Éxito a través de los 12, en la página 42, cuando él dice que Dios le dijo. En la revelación Dios me dijo, dice César, si entrenas 12 hombres y viertes en ellos todo lo que yo te he dado. Como que si G12 viene de una revelación que procede del trono de Dios, cuando nosotros estamos viendo que es simplemente una copia burda de escriba Balaguer, del catolicismo, de lo que los jesuitas han hecho. Entonces, en este paquete de la presunta revelación que está hablando César Castellanos, estaban los encuentros. Entonces, los encuentros son la llave de iniciación del encuentristo principiante. Y según César Castellanos, esto lo reveló Dios. Ahora, si Dios revela estas cosas, pues yo creo que no hay realmente nuevas revelaciones. No hay nada que añadir a la Biblia. La revelación ya está hecha, el canon se cerró. La Biblia está completa. No necesitamos nuevas revelaciones. Pastor Marcos. Bueno, justamente es importante hablar de quién es el señor César Castellanos, porque en el mundo protestante, por así decirlo, el mentor de G12, el creador, el que se, ¿no es cierto?, se arroga la creación, la fundación de este movimiento que dijo César Castellanos, y todavía lo afirma, que es el sistema que toda la iglesia evangélica debe usar para este siglo XXI. Y con este sistema, según César Castellanos, la iglesia ganará a todo el mundo para Cristo. Eso es lo que dice el señor César Castellanos, lo que él afirma. De hecho, César Castellanos fue también muy influenciado por Paul Yonggi Cho, el pastor coreano de la iglesia más grande, ¿no es cierto?, del mundo, porque él leyó acerca de este pastor Paul Yonggi Cho, incluso viajó a Corea, se impregnó un poco de la visión de crecimiento numérico. Recordemos que cuando César Castellanos tuvo esta supuesta revelación, él era un pastor de una iglesia muy pequeña, muy desconocida en Colombia, de más o menos unos 120 miembros, y él se sentía un poco desilusionado, quizás como muchos pastores, porque su iglesia no crecía en la medida que él esperaba, y él aseguraba que el Señor le había hablado. Ahí también en la visita que él hizo a Corea, escuchó las predicaciones de Paul Yonggi Cho, adquirió también su material y comenzó a meterse en todos estos principios y leyes espirituales que rigen al mundo espiritual, lo que llama el señor Paul Yonggi Cho la cuarta dimensión, que nosotros entendemos que eso es solamente metafísica. Eso del poder de las palabras, eso del decláralo, la incubación, toda esa doctrina de Paul Yonggi Cho, que es una doctrina en realidad netamente metafísica, es una filosofía que no es cristiana. La Biblia no habla de eso de declarar y que yo, ¿no es cierto?, incubo en mi mente una idea y después yo la declaro, y después que la declaro se hace realidad. Y
César Castellano dice que en esa experiencia que él después tuvo, el Señor le entregó los fundamentos de G12 y visión celular. El problema es que César Castellano no solamente lo aplicó a su iglesia o a sus pastores, él comenzó a proclamar que toda la iglesia evangélica debía absorber, debía empaparse de esta visión, y aquel que no se empapaba de esta visión se iba a quedar en el pasado, porque Dios le había dado una nueva revelación a la iglesia, no solamente a él, para poder ganar el mundo. Ahora, hay que aclarar algunas cosas. De partida, todos los que somos gente de sana doctrina sabemos que el canon está cerrado. Nadie puede recibir una nueva revelación doctrinal. Dios se puede revelar a un hombre para mostrarle que es un pecador. Dios lo puede salvar, lo puede sanar, lo puede ministrar, lo puede tocar. Gloria al Señor. Yo también he escuchado en algunos momentos a lo mejor la voz de Dios, a lo mejor no audible, pero he tenido a lo mejor una experiencia preciosa con el Señor. Muchas veces nosotros somos quebrantados en nuestras oraciones y sentimos que Dios nos exhorta, nos reprende. Pero nunca jamás un predicador va a recibir una nueva revelación porque el canon está cerrado en Apocalipsis. La Biblia se abre en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice en el principio, y se cierra en Apocalipsis cuando dice amén. O sea, nadie le puede añadir y nadie le puede quitar. Si G12 realmente fuera el sistema que la iglesia evangélica necesita para este tiempo, para ganar al mundo, ¿por qué no está escrito el sistema G12? Si ellos dicen, y César Castellano asegura que él copia el modelo del Señor Jesucristo porque él escogió a 12 hombres, ¿por qué los discípulos en el libro de los Hechos no siguieron, ¿no es cierto?, la misma modelo? ¿Por qué cuando el apóstol Pablo hizo sus viajes misioneros, por qué él no se hizo acompañar también de 12 hombres? ¿Por qué cuando Felipe, por ejemplo, fue a Samaria a predicar, por qué Felipe no constituyó los 12 hombres que le tenían que seguir para cumplir el modelo que supuestamente es el modelo bíblico? Porque César Castellano dice que la creación del G12, el gobierno de los 12, es una copia de lo que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio terrenal. Pero nosotros sabemos a la luz de la Escritura que nunca ningún discípulo creyó que ese era un modelo de crear o formar un colegio apostólico de 12 personas y de formar la célula, después subdividir esa célula y mandar a esa gente a que se fueran a los preencuentros, a los encuentros y posteriormente al posencuentro, para recién decir que ellos han tenido un encuentro real con Dios. Así que desde toda perspectiva bíblica, G12 no resiste análisis bíblico. Esa es la realidad. No resiste análisis bíblico. Eso es una doctrina atrayente. Hay pastores que se han cautivado por esta enseñanza. Ahora, yo escuchaba que uno de ustedes decía que hay pastores que, bueno, eran hombres de sana doctrina y absorbieron esta visión y están completamente desviados. Pero uno dice también, pastores, uno tiene que tener convicción de su llamado. Cuando Dios llama a un hombre, el llamado es tan grande, es tan sobrenatural, es tan preciso, es tan profundo, que uno debe mantenerse en lo que ha creído. Y de hecho el apóstol Pablo, cuando le aconseja a Timoteo, muchos de los consejos que le da Pablo a Timoteo es que Timoteo se mantenga en la sana doctrina, que se mantenga en las sanas palabras, que no se desvíe de ese camino. Entonces yo lamento que hayan pastores que con tanta facilidad hayan absorbido toda esta nueva corriente, porque hay iglesias y pastores que todo lo nuevo, no lo analizan. No tienen discernimiento de espíritu, no consultan con la Biblia. Todo movimiento nuevo que les parezca atrayente lo absorben, lo llevan a la iglesia, lo aplican y quieren que después todas las ovejas, ¿no es cierto?, digan amén a lo que ellos han recibido. Cuidado, también las ovejas tienen capacidad de discernir. También los hermanos tienen que darse cuenta si su pastor realmente está predicando el mismo mensaje que le conoció a usted cuando usted recién se convirtió. Quizá usted es un hermano que llegó hace más o menos 10 años, 15 años, 20 años en una iglesia, ahí se convirtió, y usted se da cuenta que su pastor hoy día no está predicando como antes, que todo lo que antes predicaba de santidad, de arrepentimiento, de conversión, que hablaba del cielo, del infierno, del rapto de la iglesia, de la santidad, de la consagración, de la integridad, de la honestidad, lo ha dejado de predicar y ahora está en estos ámbitos del apostolado, el crecimiento numérico, de las ofrendas de pacto. El hermano tiene que tener capacidad de darse cuenta que ese hombre, que es su pastor, se desvió de la sana doctrina. No estamos obligados a creer todo lo que el pastor dice por muy siervo que parezca, porque a lo mejor el pastor tiene una iglesia grande. No, nosotros tenemos también la capacidad de discernir y a la luz de la Escritura juzgar si lo que el pastor le está predicando está o no conforme a lo que está escrito, como los hombres de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, que cuando llegó el propio apóstol Pablo, ellos se preocuparon de escudriñar las Escrituras del Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo estaba predicando coincidía o no coincidía con lo que estaba escrito en la palabra del Señor. Exactamente. Pero esto ha sido, pastor, como no algo que cayó de repente, sino algo en lo que se ha venido entrando escalonadamente. Yo siempre lo he venido diciendo y repitiendo en los diferentes lugares que nos ha tocado predicar, incluso aquí en la radio,
en estos programas yo he venido diciendo que todo esto es un proceso evolutivo en el cual hemos venido no ascendiendo, sino descendiendo poco a poco. A partir de, usted mencionó eso de declaro, decreto, confieso y establezco, que son parte de la fraseología que trae la práctica metafísica. Usted menciona a Paul Yonggi Cho, pero también aquí en Estados Unidos eso tuvo inicio en Kenneth Hagin Sr., es decir, el pastor que ya se murió, hoy está vivo solamente su hijo, Kenneth Hagin Jr., y de ahí vino el movimiento Superfe cobrando bastante fuerza. Ahora, lo que G12 ha hecho es como que es una recopilación de todo esto que nosotros estamos hablando, porque usted mencionó que es César Castellano, y él lo cuenta en su libro. Dice que él fue a buscar a Corea, qué sé yo, la panacea para el crecimiento de la iglesia, y que cuando él llegó allá y estaba en una de las reuniones de Paul Yonggi Cho, supongo que en la iglesia, dice que el Espíritu Santo le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Si yo ya te di a ti una revelación. Entonces él dice que se levantó y se vino de regreso para Colombia. ¿Por qué? Porque Dios le había dado, entre comillas, una revelación y no tenía nada que estar haciendo allá. Diciendo él que la visión, entre comillas, que él tuvo no tiene nada que ver con lo que está haciendo, con lo que hizo Paul Yonggi Cho allá en Corea. Pero realmente lo que yo encuentro simplemente es que sí tuvo que ver, como usted dijo, fue una copia, fue simplemente una transformación, una reestructuración, y hizo una mezcla de lo que Cho estableció allá en Corea y tomó también elementos de la Iglesia Católica a través de el Opus Dei con lo que hizo Escrivá Balaguer. Ahora, con todo esto también, una de las cosas que yo quiero mencionar es el asunto del secretismo, porque cuando uno va a un encuentro y uno se sube en el bus o en el microbús, porque llevan a la gente en vehículos que no son propios, lo primero que a uno le dicen es que se va a enfrascar en una empresa de fe de 3 días y que va a ver lo que nunca ha visto en su vida. Ahora, imagínese usted, yo fui y un pastor o un siervo, y yo he trabajado como evangelista durante la mayor parte de mi vida y como pastor la menor parte de mi vida, una persona que se convirtió hace más de 30 años, que ya hemos visto liberaciones, a gente endemoniada ser liberada, hemos visto milagros, hemos visto manos paralíticas ser sanadas, bocios desaparecer, hernias ser cerradas, artritis ser sanada, y un sinnúmero de milagros que Dios hace, porque Dios es poderoso. Dios no tiene preferidos. Dios utiliza a cualquiera que se deje usar. Entonces, nosotros tenemos acá que te están diciendo algo como que si una persona fuera un principiante, y ahí te dicen lo que usted va a vivir en estos 3 días. Usted, ya cuando lo llevan al lugar, te hacen prometer o te hacen jurar un voto de silencio. Sí, un voto de silencio. Y ese voto de silencio es un secretismo que también José María Escrivá de Balaguer lo utilizó en los encuentros, que no solamente lo hicieron para formar en los católicos un hermetismo, y esto salvó a la Iglesia Católica, pero no solamente, sino que también logró que su organización, el Opus Dei, se fortaleciera a niveles más altos en el Vaticano. Ahora, ¿por qué en este momento las sociedades secretas están teniendo éxito con sus planes del establecimiento, por ejemplo, del nuevo orden mundial? ¿Por qué el nuevo orden mundial ha avanzado hasta donde está el día de hoy? ¿Por qué la plataforma está totalmente puesta para que el imperio del anticristo aparezca sobre la tierra? Porque las sociedades secretas, utilizando estos principios de secretismo que utiliza la masonería, los Illuminati, las diferentes otras sociedades secretas que existen, que podemos mencionar varias, lo usan para que la gente no sepa lo que se está haciendo, y eso les da poder a ellos. ¿Por qué? Porque la gente no sabe qué cosa es lo que se está haciendo realmente, y de esa forma fue que la Iglesia Católica también ganó poder y se pudo mantener a través de los problemas que surgieron dentro de la Iglesia Católica hasta el momento que hoy nosotros estamos. Ahora, yo me pregunté a mí mismo, ¿y qué cosa es lo que yo no he visto? Hemos visto a la gente ser empujada y caer, porque lo que se arma, y usted habló de las empujaderas, ahora el que empuja más gente se tiene más unción. Eso es un autoengaño. Generalmente lo que hacen es empujar gente. Claro. Ese fenómeno carismático de, entre comillas, la caída del Espíritu Santo, apareció prácticamente y se popularizó durante el ministerio de Kathryn Kuhlman. Y Kathryn Kuhlman, que fue una mujer que yo admiré durante los años 80, cuando yo me convertí, leí todos sus libros, etcétera, etcétera, era una mujer también, así como Benny Hinn y como César Castellano, personas que
prácticamente eran agentes del Vaticano, del movimiento carismático. Y una de esas cosas, y te lo esconden en el libro de La hija del destino, es decirte que ella sentía una gran compasión por el clero católico y subía a las monjas y a los sacerdotes con cuello clerical a la plataforma para que estuvieran con ella. ¿Por qué lo hacía? Lo hacía simplemente porque estaba ahí dentro del movimiento católico y eran las personas que se reportaban también con el Papa. Entonces hay que tener cuidado acerca de a quién estamos siguiendo, a quién estamos admirando, qué estamos aprobando dentro de nuestros parámetros o nuestras estructuras doctrinales. Iglesia, nosotros tenemos que abrir los ojos, conocer la Escritura y activar lo que es el discernimiento. Y si necesitamos ser radicales en algunas áreas, pues aplicar el radicalismo. Si Jesucristo mismo dijo, el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. Eso se llama radicalismo, señores. Entonces, si nosotros queremos demostrar que somos lo suficientemente maduros y en nuestra madurez damos apertura a cualquier cosa, entonces ya no somos maduros, sino que lo que somos es apóstatas. Y en eso hay que tener sumo cuidado, pastor. Justamente en relación al señor César Castellanos, que escribió este libro que, bueno, ha sido un récord de venta, Sueña y ganarás el mundo. Fíjese que en ese libro, de las muchas blasfemias, herejías que dice este señor, él dice, se puede decir que un pastor que no entró en esta dimensión está matando el progreso del evangelio en su arca. Él dice, todo pastor debe cambiar su tradicional manera de pensar. Todo pastor debe romper los moldes y entrar en la visión celular. Y si un pastor cambia su mente, el milagro ya está hecho. Pues de esta manera podrá influenciar en toda su comunidad. Qué contrario esto, de verdad, lo que dice el apóstol Pablo cuando le aconseja a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y le dice, persiste en ello. Nunca Pablo le dice a Timoteo que cambie su forma de pensar, que se modernice, que tiene que dejar los rudimentos, que tiene que dejar lo tradicional. Muy por el contrario, dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 5:16. Y Pablo también le escribe en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, la cual te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, completamente contrario a lo que dice el señor César Castellano, que dice que los pastores están, ¿no es cierto?, destinados a cambiar su mentalidad para poder aplicar esta nueva dimensión y hacer entrar a su iglesia en una nueva dimensión. Castellano también asegura en su libro, diciendo que Jesús eligió para alcanzar la multitud a 12 hombres. Él se quedó con estos 12 permanentemente, hasta que entrenados los envió, dándoles autoridad y poder para discipular las naciones. El llamado es encontrar a los 12 y reproducir el carácter de Cristo en ellos. El movimiento de G12 se proclama y se presenta como la gran propuesta para el nuevo milenio. Eso es lo que ellos dicen, o sea, no se andan con chicas. La Biblia nunca dice que la Iglesia Apostólica haya usado el método de los 12 para crecer, y jamás los escritores sagrados, como Pablo en toda su epístola, o Pedro en las 2 epístolas que escribe, o Judas en la epístola que escribe, que justamente habla de los apóstatas, el apóstol Juan, hacen alusión al número 12 como forma o como método para el desarrollo del cristianismo que recién comenzaba. Usted no lo va a encontrar eso en la Escritura. Por el contrario, Dios era quien hacía crecer la iglesia, agregando multitudes de personas que eran transformadas y cambiadas por la sencilla, pero poderosa palabra del Señor. Como dice la Biblia, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Fíjese que si nosotros leemos la Biblia, nunca vamos a encontrar que los apóstoles dieron una metodología para que la iglesia creciera, para que los hermanos pudieran tener un encuentro extraordinario con el Señor, que vayan a un preencuentro, y lo otro, todos los encuentros son pagados. Ahí hay dinero. Ahí nadie va gratuitamente, ahí todo es pagado. No sale eso en la Escritura. No hay ningún pasaje bíblico que diga que los apóstoles aglomeraban a la gente y la hacían ir a encuentros. Eso no sale en la Escritura. Que le hacían a la gente renegar de su antigua vida cristiana y anotar los pecados en un papelito y después quemarlo en la pira santa y todas esas cosas que son en realidad superchería, y que lo vemos practicándolo en la Iglesia Católica. Los católicos son muy dados a toda esa cuestión de la superchería, de andar con herraduras, con patas de conejo, con cuestiones, ¿no es cierto?, así que traen suerte. Y lo que nosotros vemos en la práctica de G12 es justamente la práctica de superchería, de conceptos que son absolutamente antibíblicos, que son completamente católicos, que son completamente antiescriturales, que son completamente de la metafísica. Entonces, los hermanos, no se dejen engañar. No se ilusione usted con que si usted va a un encuentro se va a encontrar con maravilla y cosas extraordinarias, porque el cristianismo bíblico, el verdadero cristianismo, nos da, como decía uno de ustedes, la experiencia de vivir cada día la gloria del Señor.
Mire, pastores, amados, yo predico hace 27 años en Plaza de Armas, en la principal plaza de la ciudad, todos los días lunes. Hoy estaremos predicando ahí. Y ahí se reúne una cantidad muy grande de gente. 200, 300 personas se reúnen a escuchar la palabra. Y ahí hemos visto cada bendición. Hemos visto prostitutas, homosexuales, alcohólicos venir a Cristo. Porque usamos el método bíblico, si por así decirlo, que es muy sencillo. La iglesia tiene que predicar porque la Biblia dice que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura, no de la canción, sino de la predicación. ¿Por qué añadir métodos que son antibíblicos para creer que eso va a traer bendición? Cuando Dios nos llamó a predicar el evangelio a toda criatura, a predicar con la unción y el poder del Espíritu Santo, a citar las Escrituras, a predicar un mensaje evangelístico, cristocéntrico, y hacer un llamado para que la gente venga a Cristo. Y eso, tal como ustedes decían, lo vemos permanentemente. Yo nunca he tenido que ir a un encuentro para tener una experiencia sobrenatural con Dios, porque de hecho los cristianos tenemos experiencias maravillosas y como ustedes bien decían, también hemos sido testigos de sanidades, de milagros, conversiones y cosas extraordinarias. Si cada hermano, cada pastor pudiera contar todos los testimonios y la experiencia, faltaría tiempo. Tendríamos que hacer una vigilia radial todos los fines de semana para que cada uno de nosotros pudiera contar las tremendas experiencias. Entonces ellos nos están mirando como que nosotros somos una especie de cristianos como de segunda categoría. Cristianitos legalistas, religiosos, que no experimentan la nueva ola del Espíritu, que no están en estos nuevos ámbitos de la unción, como que nosotros nos quedamos en el pasado, como que nuestros cultos son tristes, son apagados, como que nosotros no tenemos chispa, como que nosotros somos tradicionalistas y que eso es como leña seca. Mentira, mentira. Ellos que nos pregunten a nosotros si realmente nosotros estamos viviendo eso que ellos llaman una especie como de oscurantismo religioso, muy por el contrario. Amén, pastor. Y tomando en cuenta de todo lo que usted ha mencionado, se nos tilda y se nos ha dicho que somos la máquina vieja, la vieja tradición, pero este evangelio tiene más de 2000 años cuando Cristo vino a esta tierra y lo dijo así, que habíamos que ir a todos los confines de la tierra predicando estas mismas palabras, que los mismos apóstoles lo vieron, lo escucharon, no solamente lo vieron, sino que lo palparon y estuvieron con el mismo Señor Jesucristo haciendo el fundamento establecido por los apóstoles y profetas y siendo como dice la palabra, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Es imposible crear otro fundamento cuando el fundamento ya está establecido. Como decíamos hace un momento, no podemos agregarle a lo que ya la palabra del Señor está establecida. Hay de aquel que le ponga o que le quite. Con estos nuevos argumentos que la nueva era ha traído a la iglesia el día de hoy, es más confusión. Pero dice la palabra, dice que en aquellos días habría comezón de oído, se alejarían de la sana doctrina. Y usted precisamente cuando mencionó la carta de Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahora dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Lamentablemente el día de hoy se está desviando totalmente, se le da más tiempo a la danzada, a las banderas, más tiempo a los cantos, pero realmente la parte fundamental, que es la estructura del cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra, es tener la doctrina sana, tener la doctrina que fue establecida, que se nos dio a conocer, para que de esa manera cuando venga el enemigo podamos discernirnos. Es muy claro cuando el Señor va a los días de ayuno, a los 40 días de ayuno, y nos muestra la palabra que el mismo Señor Jesucristo le contestó a Satanás: escrito está. No le dijo te voy a cantar un corito, una alabanza, que sí, realmente son necesarias las alabanzas, la adoración a nuestro Señor, pero le citó la Escritura y el enemigo también sabe la Escritura. Pero ¿qué quiero llegar con esto? Que nosotros, la iglesia, está perdiendo lo más fundamental, la palabra, la estructura, la doctrina. En la Escritura encontramos muchas veces la palabra doctrina porque tenemos que nutrirnos, como dice la palabra, nutridos con la palabra, la fe y de la buena doctrina que ha seguido, como usted lo mencionó. Y definitivamente es por eso que en la iglesia el día de hoy está decayendo, pero siempre habrá personas que estemos al día, que seamos antorchas encendidas alumbrando. Nosotros conocemos que la iglesia católica ha perdido muchos feligreses
pero ahora ellos se han introducido, utilizan de grandes hombres que hemos reconocido por mucho tiempo, como Luis Palau, como Alberto Motesi, este hombre Dante Gebel, personas que quizás en un momento determinado empezaron bien, pero se desviaron y no quieren volver a la sana doctrina. Y es por eso que nosotros cada día, cada mañana, cada tarde, nosotros tenemos que hablar a aquellos que están desconociendo este mensaje. No podemos variar. Jesucristo es el mismo, no ha variado, Él sigue siendo. Tenemos que pelear la buena batalla. Pastor Marcos. Bueno, sí, la lucha es fuerte, pastor, y yo acá en Chile he tenido, la verdad, una lucha muy fuerte, muy grande. A nosotros nos tildan, bueno, permanentemente de gente legalista, de gente arcaica, anticuada, incluso nos dice que nosotros somos muy ofensivos, incluso que nosotros estamos dividiendo el cuerpo de Cristo. Y hay muchas frases que ya se han ido patentando dentro del mundo del ámbito evangélico y que se han convertido en una especie como de escudo para que algunos hermanos a lo mejor no tengan la valentía de denunciar a estos falsos profetas. Y esto de que no hay que juzgar, no hay que condenar, no hay que levantarse contra el ungido, que Dios no nos llamó para juzgar a nadie, que tenemos que dejarle todo el juicio a Dios. Y eso, pastores, ha hecho que una gran cantidad de gente que aparentemente son buenos en la fe, son gente sana, pero son muy híbridos, no tienen la actitud de denunciar. Yo creo que nosotros tenemos un deber grande. Dios nos ha dado los medios de comunicación para predicar el Evangelio, para predicar la sana doctrina. Nosotros tenemos la gran bendición de contar con una radio propia, la radio Palabra Viva, que es una antigua radio AM, que llega a todo lo que es la región metropolitana en Santiago de Chile. Estamos todo el día en esa radio compartiendo la palabra. Dios nos ha dado la oportunidad de estar en la internet, de estar también con un programa de televisión que sale todos los días en la noche. Y yo no he tenido ningún empacho en usar esos medios de comunicación para hablar y advertir a la iglesia evangélica. Y mis amados pastores, es impresionante la cantidad de gente que están saliendo de G12 por lo que ustedes mencionaban al principio del programa. Hay gente que está desencantada, hay gente que está herida, hay gente que ha sido manipulada en estos movimientos, hay familias que se han dividido, hay pastores que se han peleado con sus propias esposas y están separados, divorciados porque uno aceptó la visión de G12 y el otro no. Hay familias completas que están divididas, uno caminando en una iglesia tradicional y otro en G12. Y yo lo he palpado y lo he visto en carne propia, lo que hace G12 en la vida de la gente. Es un verdadero lavado de cerebro. Es un verdadero lavado de cerebro. Le hacen aceptar y creer en otro evangelio. Esto es muy dañino. Entonces, hay, gracias al Señor, gente que ha reaccionado a tiempo y están saliendo. Y muchos de los que están saliendo de G12, a mí me escribí hace unas 2 semanas atrás unos hermanos venezolanos que me decían, pastor, nosotros estábamos en G12, pero siempre tuvimos temores, dudas. Algo no andaba bien. Orábamos, leíamos la Biblia y algo nos decía que no estaba correcto lo que estaba sucediendo en nuestra iglesia. Hasta que comenzamos a escuchar las predicaciones de David Diamond, de Antonio Bolaine, del hermano Garilí, las suyas, y el Espíritu Santo nos confirmó que lo que nosotros estábamos sintiendo no era solamente nuestro, era del Espíritu, y damos gracias a su ministerio, porque a través de lo que usted enseñó, nosotros pudimos salir de ahí. O sea, el trabajo que estamos haciendo no solamente es ganar al pecador, porque yo tengo un mensaje que se llama Atalaya para 2 pueblos. La atalaya de Ezequiel capítulo 18 advierte al impío de su pecado, pero también le debe advertir al justo si se aparta de su camino. Entonces hay predicadores que quieren solamente predicarle a los inconversos. Dicen, los testigos de Jehová es una doctrina diabólica, el catolicismo romano es una doctrina diabólica, si es que lo dicen, pero no son tan fuertes, tan enfáticos en denunciar a los que están dentro de la iglesia, que se disfrazan como ministros de justicia, que se disfrazan como apóstoles y que están haciendo más daño dentro que lo que podría ser un movimiento externo. El diablo se metió dentro de la iglesia. El Opus Dei, el movimiento jesuita, ha creado un sistema para meter predicadores carismáticos dentro del mundo evangélico y desvirtuar a la iglesia y hacerla creer que si uno predica un mensaje radical, eso no está correcto. Incluso promoviendo todos estos predicadores, como ustedes decían, que tenemos que volver a la unidad con los católicos romanos y sanar todas las heridas de la sociedad. Que los católicos, los evangélicos, los ortodoxos tenemos muchas cosas en común y que tenemos que sanar las heridas del mundo y formar una super iglesia mundial, que indudablemente para los que estudiamos la Sagrada Escritura sabemos que esa es la formación de la religión futura ecuménica y apóstata del anticristo. Nosotros la llamamos la Gran Ramera y esta información y los gobiernos masónicos y la organización masónica de la ONU está a la cabeza de eso. También tienen el Vaticano. Usted estaba hablando acerca de personas que estaban heridas. Pastor Marcos y Pastor Isaí, yo tengo aquí un testimonio que me mandó una hermana de Colombia. Me lo escribió en mi Facebook. El nombre de ella es Viviana. Y ella me dijo, yo pertenecía a una misión que trabajaba con la estrategia de
de los 12 desde el año 2006. Ella cuenta y dice: comencé a ver ciertas irregularidades con lo de los encuentros y reencuentros y el manejo de la estrategia que exigía que se tuvieran 3 células para poder ser líder. Veía indicios de apostasía, entre otras cosas, y en el 2008 me cambié de residencia, pero seguí una congregación un poco más pequeña de la misma misión, pensando que yo era la equivocada y a ensayar para ver si era diferente a la otra. En el 2009 terminé las escuelas de liderazgo disfrazadas de discipulado, que son esas mismas escuelas catequistas de las que estableció Escriba Balaguer con el encuentro, el posencuentro y el lanzamiento, que son siempre los mismos 3 pasos. Ahora ella sigue diciendo: entonces recibí el diploma, yo y mi esposo y yo, que nos acreditaba como líderes de la misión. Comenzamos a desempeñarnos como líderes de jóvenes. Yo estaba en la alabanza y era directora de multimedia y sonido. Mi esposo fue subido a los 12. No nos daba tiempo de casi nada. El ministerio nos había absorbido tremendamente y nuestro hogar se estaba desmoronando sin darnos cuenta. Yo fui maltratada, dice la hermana, por mi líder y por la pastora, porque cuando veía algo que no me cuadraba con la palabra de Dios, lo denunciaba. Cosas como pactos, celebrar las Navidades, decretar, declarar, me trataban de religiosa fanática y eso me dolía mucho. Y me fui cargando y llegó un momento que el ministerio ya no fue un gozo para mí, sino una carga. Observaba que el pastor se dejaba manipular, incluso gritar por su esposa delante del que fuera, y él no decía nada. Muchas de las decisiones que se tomaban en la congregación eran de la pastora. A veces el pastor no tomaba cartas en el asunto. Uno de los detonantes fue cuando salió la canción de Nancy Amancio, Arrebato. Y la montaron para cantarla en un servicio. Yo me opuse a cantarla y con la Biblia en la mano le mostré al pastor, que es el director de la alabanza, que esa canción estaba fuera de lo que decía la palabra de Dios y me pusieron a descansar, entre comillas. El resto del grupo comenzó a apartarse de mí y a tratarme de religiosa. Para el mes de abril del 2012 acordamos con mi esposo y otras 2 familias de la congregación reunirnos en los pocos tiempos libres que teníamos para estudiar el Evangelio de Mateo, haciendo comparaciones con diferentes traducciones de la Biblia y compartiendo lo que entendíamos en cada capítulo. Alguien le fue a decir al pastor que nosotros estábamos reuniéndonos a escuchar prédicas de otros pastores que no tenían que ver con la misión y que queríamos organizar otra iglesia, lo cual era completamente falso. Comenzamos a notar que las prédicas tenían un tono un tanto materialista. Se hacían actos proféticos con sal, aceite, harina, lentejas y por el estilo, cosas así, según para tener prosperidad. En ese tiempo comenzaron a invitar gente de la iglesia de Maldonado. Se adoptaron muchas cosas de allá. El tema de la célula debía ser el mismo para todas las células, tanto así que nos pasaban una hoja igual para todos y eso era lo que teníamos que hablar en la célula y de eso predicaba el pastor en el culto. Yo les dije que estábamos haciendo lo mismo que la iglesia tradicional. Usted mismo se imaginará lo que me contestaron, me dice la hermana. Lo que los pastores debían de tener era escuderos que, vamos a seguir por aquí, dice, debían de tener escuderos y parecía más un esclavo porque tenía que cargarle la maleta al pastor. Está hablando de su esposo, mi esposo, dice. Acompañarlo hasta que él fuera a su casa, abrir la puerta del carro, ponerle el paraguas si estaba lloviendo. Y eso a mí no me gustó para nada. Nos impusieron multas económicas en caso de que no fuéramos a las reuniones de líderes en las que nos estaban adoctrinando con los libros de Miles Monroe y César Castellanos. Yo anteriormente había dicho al pastor que en la iglesia se estaba moviendo un espíritu jezabélico por parte de la pastora, es de entender que él como hombre defendiera a su esposa, pero como siervo de Dios no acató la recomendación. Viendo todo esto, mi esposo y yo comenzamos a orarle a Dios para que nos mostrara qué debíamos hacer y decidimos retirarnos de la misión e irnos a otra congregación que es donde estamos asistiendo actualmente. Para el mes de julio nos llamaron a una consejería, entre comillas, con los pastores. Yo grabé la plática porque sabía que podían tergiversar lo que se hablaría ahí. Eso fue un escarnio tremendo. Ellos querían provocarnos a ir acomodando lo que decíamos y poniendo palabras nunca dichas por nosotros. Nos lanzaron juicios al mejor estilo de Guillermo Maldonado. Nos dijeron que nosotros teníamos un manto babilónico en la congregación, que éramos sacerdotes de Baal y muchas cosas feas. Nos destituyeron del liderazgo. Recuerdo que ese día era la reunión semanal de líderes. Cuando salimos de la oficina de los pastores nos dirigimos a nuestras casas. Ellos esperaban que entráramos en el templo para pasarnos al frente y hacer un escarnio público. Y hasta el sol de hoy nunca más hemos ido allá. Les prohibieron a nuestros consiervos que nos dirigieran la palabra. No hubo nadie que viniera por lo menos a ayudar a levantarnos, pero no fue así. No fue así. Yo entré en una depresión horrible y aunque en la misma semana que ocurrió eso, comenzamos a congregarnos en otra parte
pero no me encontraba, no me hallaba bien. Entonces estamos hablando aquí, ¿verdad?, de un testimonio de gente que está afectada por este tipo de doctrinas, por este tipo de prácticas. Y Pastor Marcos, usted habló, y el Pastor Isaías ha hablado también de gente que está totalmente devastada por estas doctrinas nuevas que han entrado y por estas prácticas y por estas groserías que se hacen contra personas, discriminándolas de esta forma simplemente porque no están de acuerdo. Eso se llama sectarismo. Y como usted dice, allá en Chile les llaman divisionistas, y aquí también. Acá a nosotros nos llaman divisionistas, partidores del cuerpo, cuando realmente los partidores y los divisores del cuerpo son la gente que está en esta secta del G12, porque esto es una secta. Ahora, el pastor Onesio dice que lo que ellos han venido a hacer es para dividir la iglesia original a favor, oigan, del verdadero cristianismo, que según ellos es el G12. En otras palabras, G12 es el que ha venido a dividir la iglesia. Pastor Isaí, no somos nosotros los que predicamos contra el G12 o el movimiento apostático y profánico quienes dividimos la iglesia. Ellos ya la dividieron con esos delirios de megalomanía y sus falsas doctrinas. Pastor. Bueno, de hecho, amado pastor, usted mencionó una palabra que es muy importante, la megalomanía. Bueno, uno de los grandes problemas doctrinales de los muchos que tiene el movimiento G12 es que G12 cree en lo que se llama el Kingdom Down, o sea, el establecimiento del reino ahora. Ellos no creen, ni esperan, ni predican el rapto o arrebatamiento de la iglesia, porque indudablemente el libro escrito por el señor César Castellano, ¿no es cierto?, Sueña y ganarás el mundo, nos está hablando de que hay que prepararse para el rapto. Así que toda esta gente que está metida, involucrada, empapada de la visión de G12, asistiendo a preencuentros, a encuentros, a posencuentros, y haciendo todas las extrañas actividades y hasta heréticas actividades que realizan en estos movimientos, no están para nada preparadas para el rapto. En el fondo, aparte de todas las falsas enseñanzas y prácticas de G12, ellos están negando una doctrina que es elemental de la profecía bíblica, que es lo que dice Apocalipsis, cuando el Señor dice, ciertamente vengo en breve, y responde el Espíritu y la iglesia y dicen, sí, amén, ven Señor Jesús. Lo que dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. De hecho, G12, todos los pastores que están metidos, los líderes que están metidos en este movimiento, ellos no creen en el rapto, no están preparando a la iglesia para el arrebatamiento, están preparando a la iglesia y la están supuestamente capacitando para reinar, para establecer el reino de Dios ahora. Y nosotros sabemos que a la luz de la Sagrada Escritura, el reino de Dios no se puede establecer literalmente ahora. El milenio no puede venir ahora. Cristo no puede descender a reinar acá, ¿no es cierto?, y sentarse en el trono de David en Jerusalén, que será la capital del milenio, hasta que no ocurra el rapto. Y una vez que ocurra el rapto tiene que venir el periodo de la gran tribulación. O sea, faltan muchos sucesos y eventos escatológicos para que podamos establecer el reino. Entonces es una gran mentira. Yo sé que es atrayente, es llamativo, es cautivante, ¿no es cierto?, para los hermanos, que el pastor le diga, nosotros hemos sido llamados a conquistar, a ganar al mundo entero para Cristo, a establecer el reino, a establecer el cristianismo en todo el mundo. Vamos a ganar a todo el mundo, vamos a ganar multitudes. Es atrayente, es llamativo, pero lamentablemente para los hermanos que nos están escuchando no es bíblico. La iglesia no está esperando reinar ahora en la tierra. La iglesia está esperando irse con el Señor, como dice el apóstol Pablo, que el Señor viene pronto y nos librará de la ira venidera. Como enseña Hebreos 9:28, que Jesucristo aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que dentro de los muchos errores doctrinales, uno de los peores errores es que ellos no creen en el rapto. Y no solamente no lo predican, sino que ahora hay predicadores que abiertamente dicen que no hay rapto y que el rapto es una fábula. Peter Wagner, que es uno de los grandes baluartes del movimiento apostólico profético sí, aquí en los Estados Unidos, y no solo a nivel mundial, es prácticamente uno de los padres, de los papás de esta gente. Y él habla y él dice, creo que el gobierno de la iglesia está ya a punto de tomar lugar finalmente. Y esto es lo que la Escritura enseñó en Efesios 2:20, que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Y cuando él está hablando acerca de esto, está teniendo en cuenta que quien va a tomar el control aquí en el mundo es la iglesia y no Cristo, como lo dice la Biblia en Daniel capítulo 2, versículo 45, cuando dice que la piedra desciende del cielo, destruye la estructura política y establece el reino del Padre. Generalmente, esta clase de personas ya ha borrado
de su doctrina, la mayor parte de las personas que están militando dentro de este movimiento, la segunda venida de Cristo. Nosotros sabemos verdaderamente que el día de la resurrección viene, que el día de la transformación viene, y la iglesia debe esperar eso, porque esa es la esperanza del creyente. Ellos han anulado, como usted dijo, pastor, la doctrina del arrebatamiento. Ellos no creen que va a haber ninguna clase de arrebatamiento, y ellos no creen que Cristo tiene que venir. En otras palabras, están tomando algunos parámetros católicos, amileniaristas, como los que fueron plantados por un par de teólogos católicos, como fue Agustín de Hipona, y el otro se me va ahorita en este momento. Y estos dos teólogos católicos en el siglo III y en el siglo IV establecieron las bases doctrinales para que la doctrina o la teología del dominionismo tomara lugar dentro de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica hiciera plataforma de esta doctrina del dominionismo, o sea, dominar reyes, dominar gobiernos, tomar tronos, tomar autoridades y ponerlos debajo de la autoridad de la iglesia. Eso hizo la Iglesia Católica. Hoy la Iglesia Evangélica también ha mordido el suelo del diablo y está creyendo que nosotros, los cristianos, tenemos que hacer lo mismo que el papado también intentó hacer desde el año 500 hasta el día de hoy, que sigue queriendo tomar el control del poder mundial. Pastor. Considero y me he topado, como dice el pastor Marcos Morales, que mucha gente como encargados de esta radio, medios de comunicación, siempre nos tildan y seguirán haciendo lo mismo. Pero yo les hago una pregunta y se los he hecho a ellos mismos. ¿Qué es lo que ellos ven que nosotros no vemos? ¿En qué se están basando ellos para hablar de esa manera cuando hemos venido, no es por tradición, sino por una convicción que el Señor ha realizado dentro de nuestras vidas? Ha sido un cambio total desde que venimos y recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. No hay otra manera más que seguir constantemente en lo que se nos ha enseñado a través de la palabra. Se nos tilda de que no tenemos amor, y ellos confunden realmente lo que es el amor. Amor no es blandura e indulgencia. Cuando se trata del bien de una persona, se debe actuar con resolución. El amor no tolera la mentira. Este es el mensaje de Juan, que lo dijo en la segunda carta, que teníamos que tener una reserva, una medida de no darle ni siquiera la bienvenida. No está hablando del amor que nosotros debemos de darle a aquellos que no conocen del Señor, amar a nuestros enemigos, pero estos se han infiltrado. Estas gentes del día de hoy digamos que son herejes, porque han vituperado el evangelio, lo que la palabra llama enemigos de la cruz. Y cuando nosotros vemos, y yo les he preguntado, ¿qué es lo que ustedes ven que nosotros no podemos ver? ¿Qué está pasando? ¿Con qué ojos, pastores? Yo he hablado con ellos. ¿Qué es lo que ustedes ven y nosotros no lo entendemos? Sí sabemos lo que hay detrás de esto, pero les hago la pregunta a ellos para que ellos manifiesten cuál es el propósito. Ellos han tratado de hablar con nosotros, pero yo soy, como lo dice el presidente de los Estados Unidos, nosotros no dialogamos con terroristas, y ahora digamos que son terroristas espirituales, porque ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Nosotros vimos hace poco en Argentina, o no sé si fue en Chile, el señor Marcos Witt, junto con algunos sacerdotes por ahí sentado, y queriéndose unir a un nuevo camino que nosotros ya hemos escuchado. Y la pregunta es, ¿cuál es el nuevo camino? Si nosotros conocemos cuál es el camino, y se llama Jesucristo, y no lo vamos a cambiar por nada. Aún sin embargo, estos grandes influyentes que están el día de hoy, como Myers Moore aquí en las Bahamas, el señor Guillermo Maldonado aquí desde Miami, el señor Cash Luna de esta ciudad de Guatemala, el señor de Costa Rica, Ronnie Chávez también. Son gente que vienen arrasando masas, pero a la misma vez no solamente hacen eso, sino que se quieren llevar de entre medio al pueblo, a un pueblo que siempre ha estado vigente. Hemos visto por muchos tiempos hombres que se han consagrado para el Señor y han vivido en una santidad plena. Aun sin embargo, han sido invitados a este movimiento, que por cierto, pastores, ya no se le llama solamente G12 o encuentros, sino ahora le están llamando Peniel, ahora le están llamando otros nombres, lanzamiento, le están llamando otro nombre, cara a cara, con la idea de saben ellos que están haciendo mal, y saben ellos que de esa manera, cambiando la marca,
pero siendo el mismo producto podemos ver que efectivamente es la misma, yo le llamo brujería porque no es otra cosa. Esta gente al llevar velas, tantas cosas que llevar un cordero, matarlo vivo ahí en una congregación y darle un estilo de brujería porque no es otra cosa. Yo creo que es tiempo de que nos paremos en la brecha. Lo hemos venido hablando en estas programaciones de radio. Usted también, pastor, allá en Chile lo ha dicho. Gloria al Señor. Bueno, regresamos haciendo un análisis con lo que está sucediendo. Nos ha tocado vivir esta era en este tiempo y es necesario que como iglesia del Señor pongamos cuidado de lo que está sucediendo alrededor, porque es importante. Nuestra salvación es eterna. No solamente estamos de pasada, como dice la Escritura, sino que también de aquí nosotros adquirimos el pasaporte donde dependerá si pasamos al estar con el Señor toda una eternidad o estaremos en un lugar llamado tormento. Se llama lago de fuego. Yo no quisiera que usted que está escuchando esta palabra el día de hoy se asuste. Al contrario, alégrese porque nuestra redención está más cerca de que cuando creímos, y es importante lo que estamos analizando sobre el G12. Es una ola diabólica, yo le llamo totalmente de los brujos, porque no es no es de acuerdo a lo que la palabra del Señor se nos ha estado enseñando por mucho tiempo, y eso no es algo de hombre, es algo de Dios. Y nuestro hermano mencionó algo, hermano Alfredo Alegría. Y eso no es algo de Dios, es de hombre. Es de hombre. Corrección. Incluso quiero decir uno de los 11 puntos que mencionó el pastor Marcos Morales, es que si las personas no aceptan la visión, tienen la tendencia a desaparecer. Yo creo que ese es un orgullo que tiene que ser totalmente sacado del contexto de nosotros como creyentes, porque la palabra del Señor no tiende a desaparecer. Él va a permanecer, al contrario, le da más vida. Aún si hubiera persecución antes de entrar en la 70ª semana, aun si la iglesia se fuera a los subterráneos, la iglesia seguiría existiendo. Amén. La iglesia apóstata podría estar visible, pero esa no sería realmente la iglesia del Señor. Si nosotros vemos el pueblo de Israel ha sobrevivido por más de 2000 años y ha vuelto a ser una nación. Estamos hablando de un pueblo que ha sido desparramado por todo alrededor del mundo. Cuanto más la palabra del Señor no va a desaparecer. Entonces esto es algo humano, algo muy personal, diabólico, que ha venido a tratar de destruir la obra del Señor. Por eso estamos en estos programas el día de hoy. Continuamos con el análisis que estamos haciendo sobre el G12. El pastor Alfredo. Sí, una de las cosas que estaba mencionando, usted, pastor, mencionó que se matan corderos, y además el pastor Marcos mencionó clavar papelitos en la cruz, quemarlos. Todo eso son simplemente simbolismos que se utilizan. Se utiliza este tipo de simbolismo de una forma exagerada. Al principio, cuando uno va a un encuentro, le parece atractivo decir, todo se hace a través de simbolismo. Pero cuando yo estuve estudiando lo que era la masonería mundial, hay bastantes documentales en la net, y en uno de esos documentales, como de 2 horas, encontré que los masones son expertos en enigmas. Y para poder ascender en los diferentes grados, o sea, en las 2 ramas de masonería que se conocen, ¿verdad? En una tienen 13 grados y en la otra tienen 33 grados, y todavía hay grados secretos más para arriba. El alumno que se ha iniciado en la masonería debe de cursar los 3 primeros grados y después seguir creciendo en el conocimiento oculto, en el conocimiento secreto. Y dentro de todo lo que ellos hacen, todo lo hacen a través de simbolismos. Utilizan simbolismos para todo. Entonces podemos darnos cuenta nosotros, ¿verdad?, cómo la práctica de los encuentros y todo lo que es la simbología tiene relación juntamente con todas estas cosas que nosotros estamos hablando. Yo he dicho que a mí se me hace sospechoso totalmente toda esta práctica acerca de lo que es este simbolismo exagerado que se ocupa dentro de los encuentros. Tiene una relación
bastante parecida. Y todo este simbolismo masónico del que yo te estoy hablando es parte simplemente del conocimiento cabalístico. Los masones están llenos de símbolos ocultistas, símbolos antiguos, de religiones antiguas que proceden de Babilonia y que luego pasaron al imperio egipcio y que ahora, a través de las sociedades secretas, se han mantenido vivo hasta el día de hoy. Pasó por Roma, que fue como un filtro, y hoy nosotros tenemos eso. Ahora, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo nosotros, los cristianos, en el siglo XXI, los cristianos modernos? Y digo los cristianos de la nueva era porque uno de sus principales proponentes de este movimiento apostólico profético, que es parte de todo este engranaje apostático del que estamos hablando, se llama Bill Hamon. Bill Hamon, que es uno de los principales promotores de la nueva reforma apostólica, dice: los apóstoles estamos siendo convocados para poner nuevos fundamentos para la nueva era. Pues está bien, porque ya dijo que son fundamentos para la nueva era. Y nosotros sabemos que la nueva era será la era del diablo, porque cuando nosotros estudiamos el movimiento de la nueva era dice que la era de Piscis, ¿verdad?, que está representada por el pecado, es la era cristiana, que esa va a terminar. O algunos dicen ya terminó y empezó la otra. Y en esa era desaparece el cristianismo y comienza la nueva era. Pues si está hablando de esa misma nueva era, nosotros sabemos que está hablando de la era del diablo, de la manifestación de la plataforma que el diablo está tratando de poner en este momento a través del nuevo orden mundial. Entonces, iglesia, ¿qué cosa estamos haciendo, cristianos? Tienes que abrir los ojos. Estudia la Biblia, estudia lo que está pasando, estudia los movimientos espirituales que hay alrededor, estudia la influencia, date cuenta por tus propios medios, investiga, date cuenta que todo esto es parte de una influencia diabólica, es el poder del engaño que está ahora mismo cayendo como un manto negro sobre el planeta entero, y el cristianismo actual ha recibido una inyección letal de engaño, de manera que muchas personas están ya con el veneno de la serpiente dentro de sus cuerpos espirituales. Pastor. Gloria al nombre del Señor. Yo espero, hermano, que este tema que estamos compartiendo pueda hacer que muchos hermanos reaccionen, despierten. Y bueno, algunos que tienen que tomar decisiones radicales. Yo creo que en este tiempo que vive la iglesia uno no puede ser un cristiano tibio. Y hay mucha gente que sabe que donde están, en el lugar donde se congregan, en el lugar donde asisten, en el lugar donde deberían recibir una palabra sana, no están bien. Pero a veces la comodidad, ¿no es cierto?, evitar a lo mejor ser malinterpretado, por no querer tener enemigos. Y hay mucha gente que, como yo digo, cuando una persona está en un movimiento de estos y está consciente que ese movimiento no es real, no es verdadero, no es de Dios, y ha consultado con Dios y Dios le ha puesto esa misma convicción en su corazón, y a la luz de la Escritura se da cuenta que estas iglesias modernas de G12 no son iglesias del Señor, son verdaderas sectas metidas dentro del mundo protestante. Y ese hermanito, esa hermanita o esa familia persisten en seguir ahí. Aunque ellos digan que son gente sana, para mí son cómplices. Y cómplices con el silencio. A veces uno puede ser cómplice de una situación al no decir, al no hablar, al permanecer ahí quieto, callado, sin denunciar. Así que yo pienso que muchos hermanos deben reaccionar a tiempo, salir de esos lugares, tomar decisiones radicales. A mí me escriben muchos hermanos de diferentes países que me dicen: pastor, en este momento estamos sin iglesia. Porque todos los cristianos debemos congregarnos. Todas las ovejas tienen que tener un aprisco, un redil donde congregarse y estar sujeto, ¿no es cierto?, a Cristo, pero también a un pastor, a una denominación, y eso es sano, y eso es bueno, y eso es bíblico. Pero hay hermanos que a veces, por razón de que se han tenido que salir de estos movimientos, están sin iglesia. Y me dicen: pastor, ¿qué hacemos? Yo le digo: bueno, oren en su casa, lean la Biblia, aliméntense con la palabra del Señor. En algún momento Dios les va a tener que dar una buena iglesia, pero no por el hecho de que no han encontrado una buena y sana iglesia, se queden ahí donde están. Ustedes ya salieron. Ustedes tienen que tener firmeza y convicción de que uno, cuando está en un movimiento falso, está siendo cómplice de lo que allí se enseña y cómplice de lo que allí se practica. Nuestro hermano Gary Lee, cuando estuvo acá en Chile, en la última oportunidad que nos visitó, nos compartió de algunas de las cosas que estaban ocurriendo justamente en los Estados Unidos con esta cuestión de los encuentros, y que era francamente horroroso las cosas que se están viviendo en G12. Hay actividades que se realizan ahí que son absolutamente, no solamente de metafísica, pastor y hermano, son diabólicas. Hoy día existe también una enseñanza que se hizo muy popular en las iglesias, que es el ministerio de liberación. Y estos personajes enseñan que todos los cristianos, si tenemos fruto, por ejemplo, de la carne, nos enojamos, o somos medios perezosos, o impuntuales, o enojones, o lo que usted quiera llamar, esos son demonios. Y las personas deben ir obligatoriamente a un encuentro para recibir la liberación. Y que no pueden liberarse a sí mismos, sino que tiene que haber un mentor, una especie de líder de estos grupos de los encuentros, que le ministre liberación.
Y de hecho, se enseña incluso que los demonios, cuando salen de los cuerpos de las personas, buscan los orificios del cuerpo para salir. Una cosa que es realmente aberrante. Y a través de gases, de eruptos o de vómitos, por ejemplo, los demonios salen del cuerpo. Y eso se practica y se cree que es una obra del Espíritu Santo. Entonces, todas esas cosas que realmente rayan ya en los blasfemos, en los herejes, en los diabólicos, en los satánicos, debe ser absolutamente rechazado y debe ser totalmente denunciado. Es horroroso lo que algunos hermanos y pastores que han estado involucrados en G12 y gracias a Dios han salido, han comentado y cuentan de las cosas que se están viviendo en G12. Realmente hay espíritus de error, espíritus demoníacos, espíritus terribles de confusión. De hecho, hay personas que han salido de los encuentros, amados pastores y hermanos, que han tenido después que ir al psicólogo porque han salido mal, con sus facultades mentales perturbadas, de verdad. Aquí estuvo hace varios años atrás Ronnie Chávez, y Ronnie Chávez llenó un gimnasio aquí en Santiago de Chile y le enseñó a la gente lo que él llamaba la unción de la risa santa. Y comenzó en un momento a hacer que toda la gente se riera a carcajadas. Y estuvo esa gente riendo más de una hora sin poder parar. Hubieron mujeres, hermanas, que se orinaron en su ropa interior, riéndose. Hubieron personas que después no podían parar de reírse y que los familiares los tuvieron que llevar a hospitales psiquiátricos. Así que aquí no solamente estamos, pastores, hablando de falsa doctrina, de enseñanzas heréticas, de enseñanza antibíblica, de metafísica. Estamos hablando también de que aquí se involucran espíritus de error, espíritus de confusión, espíritus demoníacos, espíritus engañadores, que hay gente que puede ser poseída por espíritus demoníacos en este tipo de actividades. Así que tienen que reaccionar a tiempo los hermanos, los pastores tenemos que reaccionar a tiempo y tenemos que seguir denunciando con toda firmeza, aunque en eso se nos vaya la vida, aunque nos cataloguen y nos critiquen y nos tilden de lo que ellos quieran tildarnos y nos entreguen todo tipo de peyorativos. Nosotros estamos para defender la fe y para poder ayudar a que mucha gente que quiere salir de estos movimientos puedan salir antes que sea demasiado tarde. Sí, y hablando acerca de esa risa santa, nosotros tenemos testimonios también. Nosotros tenemos testimonios de pastores que nos han contado a nosotros que, por ejemplo, en los encuentros que hacen en Guatemala, una niña recibió el bautismo, entre comillas, ¿verdad?, del Espíritu, y que empezó a reírse y pasó riéndose por 3 días. Bueno, no se podía parar de reír y la tuvieron que llevar a pasar por un proceso de liberación. Y hasta que no le echaron fuera los demonios, ese espíritu no se le salió. Cuando le echaron fuera los demonios, la niña quedó normal. Pero estaba totalmente loca, fuera así. Le pasó también a la esposa de un pastor amigo mío, que cada vez que se paraba en el púlpito empezaba a reírse, no podía hablar, hasta que el mismo pastor reprendió al espíritu y su esposa quedó libre. Así que lo que se mueve dentro de los encuentros, cuando te pone la mano, principalmente en esa sesión que llaman el Espíritu Santo, porque te predican primero el Espíritu Santo, te hablan del bautismo y después te hacen una ministración masiva. Le dicen a la gente en algunos lugares que hagan como que toman la botella y como que se echan un trago y entonces caen también en lo que ellos llaman espíritu de borrachera, aduciendo a que eso fue lo que recibieron los apóstoles en Hechos capítulo 2, cuando la Biblia no habla ni siquiera de que ellos estaban ni riéndose ni caídos en el suelo, sino que simplemente por el estruendo que se hacía. Y si no lea la Biblia bien, aprenda a leer y entenderla. Óigame bien, que ellos los tomaron como que estaban ebrios, pero por el ruido que hacían a esas horas de la mañana, simplemente. Pero la Biblia no te está diciendo más. Tú puedes decir cualquier cosa, puedes espiritualizarla, puedes torcerla. De hecho, ellos son expertos en torcer la escritura y dar falsa información. Sí es. Quisiera en esta mañana, si usted nos está sintonizando en cualquier parte y que quisiéramos abrir la línea, solamente nos quedan algunos minutos más, algunos 25 minutos. Queremos continuar con este análisis del G12. Si usted tiene algún comentario, es bien recibido aquí en esta hora. Usted nos puede llamar al área 336, ese es el área 336, a 970-5892. 970-5892 con el área 336. Efectivamente, hemos visto, pastores, muchas manifestaciones de estas índoles. Personalmente, yo fui a Bogotá, a este lugar. Yo no sabía nada del comienzo. Yo no sabía, eso fue en el 2002, con César Castellanos, pensando de que quien no quisiera que la iglesia creciera. Claro, es algo lindo, pero no sabíamos el trasfondo hasta que sucedió algo en una de las reuniones. Perdón, ¿en qué año fue eso, pastor? Eso fue en el 2000, sí, efectivamente. Wow.
y fuimos y regresé yo, pues se ve bonito las pláticas y impactado. todo lo que, impactado, pero en la realidad ya en los hechos, cuando empezamos a ver de que había que hacer regresiones, yo salí de esa iglesia huyendo. Yo le dije, me retiro, el tiempo ha llegado, pero yo hablé con el pastor empezó a tirar desde el púlpito y yo en muchas ocasiones quisiera haberme ido, levantarme desde el tiempo de la prédica, porque eso no es lo que uno ha recibido desde mi juventud, desde mi niñez. Y vemos que efectivamente hablamos duro. Empezamos en la ciudad de Charlotte poniendo los audios del pastor Bolaines, contrarrestando las herejías del G12, me recuerdo todavía, y bueno, la respuesta de la gente fue linda, y nosotros fuimos uno de los primeros aquí en la ciudad de Charlotte, evitando esta índole de mafia que venía desarrollándose en las iglesias, y gracias a Dios que hemos perseverado. Tenemos una llamada, pastor, no me cuelgue, por favor. ¿Quién nos llama? Sí, bueno, pues le llama Barbarita Robert. Le baja tantito, por favor, a su radio para que no se oiga el feedback. Correcto, ¿ahora sí me oyen? Sí, le escuchamos. Adelante, adelante, por favor. Mira, he oído el programa completo, lo he visto y creo que es un programa excelente. Cada uno ha detallado tan bien, tan perfecto todo lo de el problema tan grave del G12, que ha sido impresionante, y sin ponerse de acuerdo ninguno de los tres, qué bien cada uno ha manifestado lo que se siente, lo que es, lo que son históricamente. Verdaderamente los felicito. No, estoy sin dormir y pensé que no iba a poder terminar de verlo de sueño, y no he podido dormirme, tuve que oír el programa completo. Así que felicito a Alfredo, felicito también a Morales, y también a ¿cómo se llama el pastor? Ese no lo recuerdo el nombre. Isaí Ramos. Isaí Ramos. Amén. Oh, Isaí, bien, de verdad que muchas bendiciones para los tres, y sigan así, porque este programa tiene un futuro tremendo para las ovejas esas que están cautivas en el lazo cazador de este enemigo que tenemos de las almas. Amén. Gracias por el programa y muchas bendiciones. Gracias por llamarnos. Dios bendiga a la hermana Barbarita Hover hasta la ciudad de Miami. Saludamos a todos los que están sintonizando también en otras ciudades a esta hora. Amén. ¿Quién nos llama? Sí, mi nombre es Luis. Adelante, hermano Luis. Nada más una pregunta. Hace varios años nosotros fuimos para California y nada más quería preguntarle acerca de Rick Warren. ¿Él pertenece a la G12 o es un buen predicador? Bueno, que tenga conocimiento yo que a pesar de que Rick Warren tiene una mega iglesia, de que pertenezca al G12, creo que no, pero Rick Warren es uno de los predicadores ecuménicos de esta generación. Incluso él ha estado también teniendo nexos con los islámicos, y hay videos que presentan que Rick Warren está tratando de trabajar ecuménicamente con la unidad del cristianismo con el islam, lo cual es totalmente incompatible. Por lo tanto, nosotros rechazamos toda unidad o alianza impura, como la Biblia nos manda en el Antiguo Testamento a no hacer. Entonces, Rick Warren no está caminando bien, aunque tenga una gran iglesia, aunque sea famoso, aunque haya escrito libros y aunque millones de personas en los Estados Unidos lo conozcan. Sí, mi pregunta era porque uno de los puntos que dio el pastor dice que las células les dan el derecho al líder de las células que bautice y que sea el líder de su célula y que sea incluso el pastor de esa célula. Y según él, nosotros trajimos material y todo eso y eran las recomendaciones que él daba. Y por eso era mi pregunta, pero... Bueno, yo creo que dependiendo de la organización en donde estén, ustedes no pueden saltarse las trancas de lo que está establecido, y cuando decimos trancas estamos hablando de los reglamentos, porque hasta donde tenemos nosotros entendido, el bautismo es algo que le concierne al pastor de la iglesia o a los pastores si hay varios pastores. No creo que Rick Warren tenga la autoridad para delegar ese tipo de autoridad sobre otros cristianos, aunque él lo diga en libros, ni por más fama que tenga.
Está bien, gracias, muy amable. Muy amable. Amén. Dios me le bendiga. Tenemos otra llamada. Adelante. Oh, Dios le bendiga. Primeramente los felicito por el programa, está excelente. Y lo que yo a veces me llama la atención es que, digamos, tenemos la palabra, ¿verdad? Decimos que tenemos la verdad y tenemos la Biblia, aún así somos engañados. Recuerdo que un pastor de México le decía a una de sus, se congregaba en la iglesia, que tenía que lanzarse al lodo, y me dice, ya no, pues me lancé al lodo y me llené toda mi ropa de lodo, y tenía que obedecerlo porque ahí estaba el pastor atrás de mí. No, bueno, si tienes la palabra, muchas veces decimos somos cristianos y no conocemos, le digo, ¿cómo puede ser posible que a estas alturas seamos engañados? Y realmente es bien impresionante eso de los encuentros, o sea, que yo he visto tantas cosas que cuando yo empecé en el Evangelio tenía solamente unos meses y me di cuenta cuando un pastor aquí no voy a decir, de aquí de Jaime, pero decía que la semilla era el dinero y empezaron por ahí con sus cosas y a estarle aplaudiendo. Muchas veces obedecemos creo más al hombre que a Dios. Ese es mi comentario, no sé cómo lo vea, pero le digo realmente es bien impresionante teniendo la palabra, lo tenemos en la mano y aún así tenemos la verdad y estamos obedeciendo al hombre. Pastor Marcos. Bueno, sí, uno de los grandes problemas que existe hoy día es justamente este espíritu que a veces tienen los hermanitos. No es que yo esté en contra, porque yo soy pastor, yo enseño que las ovejas deben ser sometidas, y de hecho en Hebreos capítulo 13, versículo 7, en Hebreos capítulo 13, versículo 17 enseña que nosotros tenemos que obedecer a nuestros pastores, sujetarnos a ellos. Eso es bíblico, no es un invento nuestro, no es un invento del mundo pentecostal ni del mundo evangélico. La gente que asiste a una congregación debe reconocer autoridad, pero no caer en esto que se llama una especie como de esclavitud al pastor. O sea, hoy día hay líderes, el propio Rick Warren, que parece que tienen tanta revelación, son tan grandes, tan gigantes, tan tremendos, tan ungidos, que todo lo que ellos digan o hagan, la iglesia tiene que aceptarlo. Y nosotros tenemos, cada hermano, tenemos el deber y la responsabilidad personal de escudriñar también las escrituras. Porque en el fondo estamos cayendo en lo mismo que hace la Iglesia Católica. Cuando el Papa habla en el Vaticano, habla en cátedra. Es decir, todo lo que el Papa diga en el Vaticano es la voz misma de Dios. Y los católicos no tienen ningún derecho, ¿no es cierto?, a cuestionar lo que dijo el Papa. Y de hecho yo, siendo católico hasta los 20 años de edad, cada vez que fui desde muy niño a una misa nunca llevé Biblia, porque en mi casa, siendo tan católicos, teniendo la casa llena de ídolos, de santos, de imágenes, nunca tuvimos Biblia. Entonces no podíamos cerciorarnos de lo que nos predicaba o nos enseñaba el cura de la iglesia estaba acorde a la Escritura. Entonces hoy día en la iglesia evangélica pasa algo muy similar, existe también un espíritu muy similar al que está enquistado hace muchos años en la iglesia católica, de un sistema piramidal, como que hay súper ungidos, hoy día hay en realidad algunos papas evangélicos, y que los hermanos no pueden cuestionar lo que ellos enseñan. Ahora nosotros tenemos la autoridad bíblica dada por el Señor de sí, como dice la Biblia, examinarlo todo. Nosotros tenemos que examinar, y a la luz siempre de la Biblia. Pueden haber cosas que sean muy impactantes, muy cautivantes, muy llamativas. Porque una vez un hermano me escribe y me dice, pastor, yo estuve viendo un video de Cacho Luna. Yo sé que Cacho Luna es un hombre falso, pastor, pero me impresionó la cantidad de milagros. ¿No será, pastor, que a lo mejor Dios está sanando a la gente a través de Cacho Luna por amor a los enfermos? Y yo le dije, hermano, imposible, porque Dios no puede estar respaldando un milagro, o sea, una palabra falsa. La Biblia dice que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, y estas señales seguirán a los que creen. Las señales nos acompañan, nos siguen. No puede haber milagro en un ministerio que está predicando un Evangelio absolutamente fuera de la Escritura. No puede estar confirmando. Así que aquí tenemos el deber, cada hermano, cada hermana, cada pastor, de examinar y no dejarnos llevar por todo lo que diga un pastor, por muy famoso, muy conocido o muy influyente que sea. Hermano, no sé si me escucha. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, bueno, de hecho está en la palabra de ese libro de Mateo que dice, en aquel día miran, Señor, en tu nombre echamos demonios, y en aquel día también dice que les dirás, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, ¿va? Ahora también lo que me decía un pastor, también me dice, no, si yo soy tu pastor y tienes que ir al encuentro. Pues primeramente, la palabra de Dios a mí me dice echar lo malo y tomar lo bueno. Entonces, ¿dónde me está hablando de los encuentros? Muéstramelo primeramente, no por el hecho que usted sea el pastor. Mi pastor se llama Jesús de Nazaret. Yo voy de acuerdo a la doctrina de él, no voy a la doctrina del hombre.
Usted dice, no, si no quiere, pues ya no venga a la iglesia, pues no vengo, pero tampoco voy a obedecer, no voy a mandamientos de hombres, ¿sí? Le guste o no le guste, le digo la verdad, si le gusta a mí, si no le gusta tampoco. Me da lo mismo, de todos modos hay tantas iglesias, pero yo voy a seguir la palabra del Señor. Yo sí que estoy muy bien, pero tampoco voy a estar obedeciendo al hombre. Si sé que no es de Dios, yo sé, someter a nuestros pastores, pero no lo voy a hacer en todo. Si no es de Dios, no lo voy a obedecer, ¿sí? Exacto, sí, tiene toda la razón, hermano. Bueno, hermano, agradecemos su llamada. Tenemos otra llamadita. Gracias por llamarnos. Amén. Vamos a la siguiente llamada. Dios bendiga. Sí, yo quería hacer una pregunta acerca de eso. Adelante, por favor. Bájele tantito su radio para que no se oiga el feedback que tenemos, por favor. Adelante. Yo quisiera saber cómo es posible que a este pleno siglo los hermanos pastores estén manipulando tan feo la doctrina sagrada de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Todopoderoso. Yo no soy un hermano que me he retirado por muchos años de la iglesia, no estoy en ninguna iglesia ahorita, y lo puedo decir abiertamente, con toda honestidad. Dios sabe que es la verdad, y que yo me he retirado de la iglesia ha sido parte por eso, porque los hermanos solo le van atinando a lo que es la plata, el dinero, y entonces las cosas espirituales, la lucha por salvar almas, eso ya es secundario para los hermanos, para los ministros. Para mí yo siento que como que la iglesia del Señor como que se está envolviendo en una cosa económica. Bueno, queremos decirle, hermano, que no toda la iglesia. Ciertamente, por eso son estos programas, para alertar al pueblo, y queremos aclarar de que no venimos a destruir, sino que venimos a la unidad, haciendo conciencia de que se están levantando, pero precisamente nosotros somos la voz del pueblo que se oye y que se realiza a través de los aires. No estamos hablando de que todas las iglesias tienen ese estilo. Hay muchos hermanos que aún permanecen en la fe, y no por eso nosotros tenemos que dejarnos de congregar, sino, como decía, ¿dónde vamos a recibir el alimento? Tenemos que tener un redil a dónde acercarnos y poder alimentarnos. El hecho de que si nosotros nos alejamos y generalizamos todos, también ese es otro grave error. Yo creo que sí sucede, pero no estamos hablando de todas las iglesias. Hay un buen porcentaje de iglesias sanas que aman al Señor con todo su corazón. Es como yo digo, si el alimento que me están dando en un restaurante, si yo voy y ordeno una comida y no me gusta, ¿por qué yo tengo que seguir ahí? Yo tengo que seguir, esto es una salvación eterna, no solamente momentánea. Tengo que buscar donde haya una sana iglesia, una sana doctrina. Lo hemos dicho muchas veces, donde se te hable ciertamente de las bendiciones, pero también de las condiciones, que te hablen del cielo, que te hablen de un infierno, de que te hablen de todas las bendiciones que te alcanzarán, pero también todas las maldiciones si no obedecemos, si no estamos en sus estatutos. Queremos decir que necesitamos pararnos y observar, discernimiento espiritual, y si es de Dios, nosotros tenemos que permanecer ahí. No se despegue, no podemos generalizar. Hay algo que está enfermando. Yo quería también agregar algo más referente a eso. Cuando ustedes salieron en estas ondas radiales, yo antes de ustedes había unas emisoras cristianas que también ellos como pedían plata a esos señores. Y cuando ustedes salieron y empezaron a hablar de la realidad que Dios quiere con el pueblo de Dios, yo dije, bueno, el Señor no va a dejar de parar un faro para alertar a las personas y a los hermanos que están caminando en santidad con Él, porque muchos de ellos en verdad son engañados, ¿no? Pero yo, como usted dice, pastor, yo no estoy criticando a ningún, yo no estoy criticando, sino que yo lo que he visto y lo que a mí me hizo también, como lo repetí al principio, es de que la tanta pedidera de dinero. Mire, cuando salió esta emisora, sin nada, sin que ustedes me dijeran nada, vine yo y mandé una, ¿cómo se llama?, una ofrenda sin pertenecer a ninguna iglesia. Amén. Y el corazón de Dios que toca y te dice, hacerlo porque estos varones están haciendo mi voluntad. Así es, efectivamente. Y le queremos agradecer, hermano, por su deseo, que
Es continua la radio oración en esta radio. Nuestro deseo no es sacarle la lana, sino que usted sea salvado por toda una eternidad, incluyendo su familia, y por eso hemos venido a marcar la diferencia. Nosotros no nos caracterizamos por robatónicas que muchas veces usted conoce, suceden aquí en los alrededores. Dios me le bendiga. Tenemos una última llamada y gracias por llamarnos. Buenas, adelante con su comentario. Sí, Dios bendiga, Pastor Isaí, le habla el Pastor Luis Colón. Pastor Colón, Dios me le bendiga. Amén, felicitándolos por el programa. Qué bueno que están tocando estos temas, porque realmente hay una gran necesidad de toda esta gama de cosas que está ocurriendo en este tiempo bueno final. Pues sabemos que es tiempo de apostasía, estamos cerca de la venida del Señor, el rapto de la iglesia se aproxima, es inminente, y por esa razón está ocurriendo todo este asunto, Pastor Isaí, y es interesante porque muchas personas se han dado cuenta, todos aquellos que son conocedores de la Escritura, que por lo menos en un tiempo caminaron bien y en un tiempo fueron partidarios de una sana doctrina. Más tarde pues obviamente fueron engañados y bajo la corriente de este mover de G12 fueron arrastrados y participaron de estos asuntos, tanto de los encuentros como de todo este asunto de movimiento celular, que más tarde pues vino prácticamente camuflajeado para introducir este movimiento terrible. Y le digo esto por experiencia. Hemos recibido familias en nuestra iglesia que han venido bastante intoxicados con esa doctrina, y nos ha costado a nosotros por la palabra de Dios expositiva y exegéticamente llevarlos al texto, a las Sagradas Escrituras, para poder desintoxicar toda esta farsa y todo este asunto, porque una vez que esta gente está en este movimiento, es como una lavada de cerebro, pastor, y son totalmente intoxicados con esta doctrina. Y yo puedo citar que en Amós capítulo 8, el profeta Amós, en el capítulo 8, verso 11, dijo claramente que venían días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Y lo que se estaba refiriendo el profeta Amós era de estos días, que iba a escasear la palabra de Dios, que iba a haber este mover donde la gente iban a ser tan intoxicados con la falsa doctrina, que la verdadera palabra iba a escasear de los púlpitos. Y hay gente hoy que empezaron bien con la sana doctrina, ¿verdad? Y estoy refiriéndome a las iglesias limítrofes de aquí de Winston-Salem, tanto aquí, Winston, High Point, Greensboro, Burlington, porque toda esta área ha sido afectada por este movimiento terrible originado allá en Colombia. Hay gente que empezaron bien con la buena doctrina, llenos del Espíritu Santo, con una buena palabra, pero el amor al dinero y la ambición de tener más los llevó a ofrecer fuego extraño sobre los altares, cambiando lo verdadero por lo falso. Y después que traían, entre me traigan más gente, entre me traigan más dinero, todo es aceptable. ¿O qué tipo de espíritu es este? Es un espíritu inmundo que prácticamente se ha metido para engañar a los líderes, y mucha gente, como yo decía al principio, que conoció la palabra de Dios y conoció el movimiento genuino del Espíritu Santo, el movimiento genuino de la buena doctrina, de la sana doctrina, entendiendo que están intoxicados como que esto es como una cobra lo haya hipnotizado. Comienzan a despertar y a darse cuenta de que realmente esta no es la verdadera palabra, no es la verdadera doctrina y no es la verdadera iglesia. Comienzan a darse cuenta y a salir, a correr. Yo he recibido familias que han corrido este movimiento en la iglesia, que nos ha costado, como le estaba explicando el pastor, para desintoxicarlo de este asunto. Es una tristeza ver cómo estas familias lloran. Esto es algo que está ocurriendo aún en nuestros medios, y todavía sigue esta doctrina, aunque algunos de ellos se ha desintegrado y se ha desbandado, y hay gente que está buscando ayuda, pero a mí me ha tocado aconsejar bastante gente que han salido de este movimiento. Pastor Marcos Morales, si puede contestar, nos quedan solamente 3 minutos para salir del programa. Amén. Bueno, más que nada agradecer al Señor por esta preciosa oportunidad que nos ha dado. Gracias al Señor porque hemos podido darnos cuenta que hay mucha gente, tal como ustedes decían, que
que están en la palabra, y no vaya a ser que el desencanto que tienen algunos hermanos porque se han decepcionado de las iglesias que están en estas esferas de la metafísica, haga que el diablo aproveche esa instancia de desencanto para dejar a un montón de hermanos en casita. No, tal como ustedes decían, todavía hay un remanente, todavía hay gente de la palabra. Nunca encontraremos una iglesia perfecta, pero sí hay iglesias de sana doctrina, quizás no tan grandes, a lo mejor no tan conocidas, pero siempre va a haber una buena iglesia donde Dios nos va a llevar a congregarnos y a comer buenos pastos. Así que ha sido para mí un placer, una bendición. Les envío un saludo grande, cariñoso a todos ustedes, a los Estados Unidos, que está pasando un momento también bastante crítico en muchos ámbitos. Que el Señor les bendiga grandemente y espero poder continuar con ustedes en contacto a través de estos medios. Bendiciones. Gracias, Pastor. Gracias, Marcos. Pastor Marcos Morales. Díganos su página en el internet, por favor, Pastor. Bueno, nuestra página es cruzadadepoder.cl, www.cruzadadepoder.cl, es la página oficial del ministerio, y si alguien me quiere escribir, lo puede hacer a mi correo, que es marcosmorales_evangelista@hotmail.com, marcosmorales_evangelista@hotmail.com. Ahí podemos tener contacto con muchos hermanos que a lo mejor necesitan este tipo de comunión tan especial que nos da el Señor a través de las redes sociales. Amén. Bendiciones, es un gusto haberle oído. Le conozco a través de en Monterrey, Nuevo León. Yo soy de ahí y parece que hay una iglesia de ustedes por ahí. Así es que será un gozo platicar más adelante con usted, Pastor. Y gusto en conocerle a través de esta programación, haciendo análisis de las cosas que están pasando en el día de hoy. Pastor Alfredo. Y 2 versículos para dar respuesta de menos de un minuto. A Lucas capítulo 8:11 dice, en la parábola del sembrador, para el hermano que preguntó acerca de la semilla, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Principalmente la semilla es la palabra de Dios. Pero claro, también se nos habla de la semilla en 2 Corintios 9:10, cuando dice el que da semilla al que siembra y pan al que come. Pero se hace una manipulación y un mal balance porque se hace una exageración para poder manipular a la gente y sacar el dinero. Este es el pastor Alfredo Alegría de la Iglesia de Dios Emmanuel en la ciudad de Greensboro, Carolina del Norte, y nosotros lo esperamos. Nosotros lo esperamos en nuestros servicios los días domingos a las 2 de la tarde. Si usted no tiene iglesia donde congregarse, visítenos. Nuestro teléfono es el 336-880-7231. Puede seguirnos en Facebook, Alfredo Alegría, y puede seguirnos también en Twitter, Alfredo Alegría. Igualmente puede visitar nuestra página web http://Iglesia de Dios Emmanuel, North Carolina.blogspot.com. Dios le bendiga. Bendiciones y gracias por haber estado con nosotros. Se despide el pastor Isaí Ramos desde la ciudad de Monroe. Allí estamos. Teléfono personal es el área 704 con el número 634-6706. Le repetimos una vez más, 704-634-6706. Bendiciones.